Te Deum laudamus, Te Dominum confidemus, Enero, día Deum 23 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Raimundo de Peñafort. Nació San Raimundo de Peñafort el año de 1175 en el castillo de este nombre, en el Principado de Cataluña, siendo sus padres señores del mismo castillo y aliados de los reyes de Aragón. Criáronle con el cuidado correspondiente, y habiéndole aplicado al estudio de las ciencias naturales como estaba dotado de un excelente ingenio, hizo en poco tiempo tantos progresos que enseñó públicamente filosofía en Barcelona, con tanto aplauso como feliz suceso. Aplicóse después al estudio de las leyes, y para perfeccionarse en ellas pasó a la Universidad de Bolonia, donde luego se hizo admirar, y recibiendo el grado de doctor en ambos derechos, habiendo vacado una cátedra de maestro, fue provisto en ella con general aceptación. Causaba admiración su ingenio, pero mayor su desinterés y su vida ejemplar, porque no quiso admitir la renta que le señaló la ciudad, sino para repartirle entre los pobres, no teniendo en sus estudios otros fines que puramente el de la caridad. Al volver de Roma, Berenguel, obispo de Barcelona, pasó por Bolonia para ver a Raimundo, su diocesano, de quien oía hablar en toda Italia con tanto elogio y con tanta estimación. Conoció luego que un sujeto de aquel mérito podía ser de suma utilidad a su iglesia. Proveyó en él un canonicato y después una de las primeras prebendas de la catedral. Esta se aprovechó bien de lo mucho que acababa de perder la Universidad de Bolonia. Desde luego se dejaron admirar el extraordinario mérito y la no menos extraordinaria piedad de Raimundo. Su caridad con los pobres, su amor al retiro, su asistencia al coro, su recogimiento interior y su modestia hicieron impresión en los ámbitos y en los corazones, de manera que en poco tiempo se reconoció visiblemente la reforma del cabildo. Profesó siempre una tierna devoción a la Santísima Virgen, animada de un deseo ardiente de extender su culto y de inspirar la misma piedad en los corazones de todos. Reparando que la fiesta de la Anunciación se celebraba con poca solemnidad en Barcelona, obtuvo que se hiciese el oficio con mayor celebridad, y dejó una fundación para que fuese esta fiesta una de las más solemnes. Sólo pensaba Raimundo en santificarse cada día más y más, por medio de los ejercicios de devoción y de penitencia, cuando se sintió llamado a estado más perfecto. Valióse Dios para su vocación del escrúpulo que se le excitó por haber quitado a un pariente suyo la que tenía de entrar en la religión de Santo Domingo, con el pretexto de que toda novedad es sospechosa. Tomó el hábito de la misma religión en Barcelona el día Viernes Santo del año 1222, cerca de 8 meses después de haber muerto el santo fundador y patriarca. Con el nuevo estado renovó extrañamente su fervor. Ningún novicio le hizo ventajas en correr apresurado por el camino de perfección, ninguno le excedió en los esmeros de la humildad profunda, ni en la exactitud de la regular observancia. Muy a los principios de su noviciado, pidió con instancia a los superiores que le diesen una severa penitencia por las vanas complacencias que había tenido cuando oía los aplausos, con que celebraba el mundo su magisterio. Consintió en ello el provincial y le mandó que en penitencia compusiese una suma de moral, y es la que corre hoy con nombre de la suma de Raimundo, siendo la primera que salió a luz en esta materia. La generosidad con que un hombre tan distinguido por su nacimiento, por su ingenio y por su dignidad, tan admirable por su virtud, tan respetable por sus raros talentos y por su sabiduría, había dejado el mundo para vivir humilde y desconocido en el estado religioso, le hizo mucho más célebre por todo el universo, y de todas partes concurrían a consultarle como a oráculo. Escogióle Dios para contribuir más que ningún otro a la fundación de la nueva orden, célebre en la Iglesia católica por su Instituto de Redención de Cautivos.
con el título de Nuestra Señora de la Merced. Una maravillosa visión que en una misma noche tuvieron Jaime, rey de Aragón, y San Pedro Nolasco y nuestro Raimundo, unió el celo de todos los tres para promover este sagrado instituto. San Pedro Nolasco fue el fundador, el rey de Aragón el apoyo, y Raimundo fue como el alma de esta grande empresa, que tuvo después tan grandes resultados. Por este tiempo vino a España a predicar la cruzada contra los moros el cardenal Juan de Abevilla, obispo de Sabina, y legado de la Santa Sede. Parecióle que no desempeñaría bien su legacía si San Raimundo, tan poderoso en obras como en palabras, no le ayudaba con sus consejos y con su santo celo. Predicó la cruzada con tanto espíritu y con tanta felicidad que en el legado le atribuía principalmente, y con mucha razón, las grandes ventajas que las armas cristianas consiguieron de los infieles. Vuelto a Roma, el cardenal dijo tantas maravillas de San Raimundo que el Papa Gregorio IX le llamó para que asistiese cerca de su persona. Hízole su capellán, escogióle por su confesor y le nombró por penitenciario mayor de la Santa Iglesia de Roma. Después que experimentó su rara capacidad, le mandó compilar todas las decretales y constituciones pontificias de sus predecesores con los decretos de los concilios. Esta colección de decretales en 5 libros, hecha por San Raimundo, es la más autorizada y la más generalmente recibida en todas las universidades. Ni las grandes ocupaciones ni los continuos estudios alteraron nunca su piedad, ni mucho menos se dispensó por eso en los ejercicios de la vida religiosa. Instóle el Papa para que aceptase el arzobispado de Tarragona y otras dignidades eclesiásticas con que le brindó, pero todo fue vano, porque fue tan invencible su resistencia como su humildad, y habiendo juzgado los médicos que le convenía restituirse a Cataluña para reparar la salud, se volvió a su convento de Barcelona como un fraile particular sin beneficio, sin título, sin pensión, considerándose en todo como el menor de sus hermanos. La enfermedad que le obligó a retirarse de Roma se la habían causado sus excesivas penitencias, pero apenas recobró la salud cuando volvió a ellas con mayor fervor. Comía una sola vez al día, todas las noches tomaba una áspera disciplina, eran extraordinarias sus vigilias, su oración continua, su mortificación severa, pero únicamente para él, porque para los demás era suavísimo, siendo la dulzura de Jesucristo el modelo de la suya. Sin dejarse llevar de indignas o cobardes complacencias, sabía perfectamente el arte de ganar los pecadores sin dar cuartel al pecado. Gozaba Raimundo tranquilamente el dulce sosiego de la vida privada, retirado en su convento de Barcelona, cuando en el año de 1238, muy contra su voluntad, fue electo general de toda la orden en lugar de Luis Jordán, que había sucedido a Santo Domingo. Cualquiera otro corazón menos humilde que el de Raimundo pudiera dejarse lisonjear de un empleo de tanta distinción, y no faltarían razones al amor propio para juzgar conveniente a la mayor gloria de Dios y al mayor bien de la religión el mantenerse en él. Pero eran muy despejadas las luces, muy sólidos y muy espirituales los dictámenes de Raimundo para que le hiciesen fuerza estos pretextos, desviándole de su fin, que era aspirar a la mayor perfección. Después que visitó a pie todas las provincias de la orden, renovando en los corazones de sus súbditos el primitivo fervor, renunció al generalato. Mas no por eso logró tampoco esta segunda vez por mucho tiempo el descanso del retiro y de la vida particular. Los papas Celestino IV, Inocencio IV, Alexandro, Urbano y Clemente descargaron en él gran parte del peso de sus cuidados y de las penosas fatigas de la Santa Sede. A tantas ocupaciones importantes se añadieron las que le encomendaba el rey de Aragón, que le había escogido por su confesor, y frecuentemente le empleaba en diferentes legacías. Bendijo Dios tan extraordinariamente el celo de su fiel siervo, dándole tanta gracia para la conversión de los moros y de los judíos esparcidos en toda España por aquel tiempo, que en pocos meses convirtió más de 10.000. Tenía el rey una entera confianza en su confesor, y le hizo venir a Mallorca, donde a la sazón se hallaba la corte.
Allí se continuó la conversión de los judíos y de los moros, pero habiendo llegado a entender que había en la corte cierta dama con quien se sospechaba que el rey tenía algún ilícito comercio, tomó la libertad de representarle con respeto y de suplicarle con instancia que se sirviese separarla. Como vio que proseguía el escándalo y que aquel monarca le iba entreteniendo con vanas palabras, creyó que estaba obligado a pedir licencia para retirarse, y habiéndosela negado, él se la tomó. Fue al puerto para embarcarse, pero se le dijo que había orden del rey para que, pena de la vida, ninguno le pasase. Entonces, lleno el santo de una gran confianza en el Señor, hizo la señal de la cruz, extendió su capa sobre el agua, tomó el báculo en la mano, montó en aquella embarcación de nueva especie, tomó la mitad de la capa, atóla al mango del báculo, haciendo mástil de éste y vela de aquella. A favor de un viento fresco que se levantó, hizo en menos de 6 horas el viaje de 53 leguas que hay desde Mallorca a Barcelona. Al llegar a su convento, se le abrieron por sí mismas las puertas que estaban cerradas. Hallóse, sin la más leve señal de humedad, la capa que le había servido de embarcación y de vela. Y el miedo que tuvo el compañero de fiarse en aquel navío acreditó también la verdad del hecho y de la maravilla. Como fueron innumerables los testigos del milagro tan estupendo, presto se extendió la fama por todas partes, creció la estimación y la veneración que se tenía del santo. El rey se dio por entendido, al instante echó de sí aquella cortesana, y se volvió a entregar con mayor confianza en manos de su santo director. Vivió todavía algunos años San Raimundo dedicado a continuos y penosos ejercicios de la caridad. Ni sus viajes, ni sus trabajos de las misiones, ni sus molestos achaques le estorbaban al celebrar cada día el santo sacrificio de la misa. Hacíalo con tanta devoción, con tanta ternura, que comúnmente se decía que no había convertido a menos pecadores su modestia en el altar que su fervor en el púlpito. Suplicó a Santo Tomás de Aquino que escribiese contra los infieles, y a las instancias de Raimundo debemos lo que el santo doctor dejó escrito en la Suma contra los gentiles. En fin, consumido de trabajos y colmado de merecimientos, murió en Barcelona, tan santamente como había vivido. El año de 1275, a los 99 y 4 meses de su edad. En su enfermedad le visitaron los reyes de Castilla y de Aragón, y honraron su entierro con su asistencia, juntamente con los príncipes y princesas de las dos casas reales, los prelados y señores de las dos cortes, acompañados de la nobleza y del pueblo de la ciudad. 326 años después de su muerte, el Papa Clemente VIII, movido de la devoción de los reyes y de los pueblos y de un gran número de milagros, le canonizó solemnemente el día 2 de abril del año 1601. La oración de la misa es la que sigue. Oh Dios, que escogiste al bienaventurado Raimundo para que fuese insigne ministro del sacramento de la penitencia, y con singular maravilla le hiciste pasar por las ondas del mar, concédenos por su intercesión que hagamos frutos dignos de penitencia, y que arribemos felizmente al puerto de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 31 de la sabiduría. Dichoso el hombre que fue hallado sin mancha, y que no corrió tras el oro, ni puso su confianza en el dinero, ni en los tesoros. ¿Quién es este y le alabaremos? Porque hizo cosas maravillosas en su vida. El que fue probado en oro y fue hallado perfecto tendrá una gloria eterna. Pudo violar la ley y no la violó, hacer mal y no lo hizo. Por esto sus bienes están seguros en el Señor, y toda la congregación de los santos publicará sus limosnas. Nota: Jesús, hijo de Sirach, autor de este libro tan instructivo y tan moral, hace aquí elogio del rico que, teniendo en nada los bienes perecederos, únicamente procura agradar a Dios y adquirir un tesoro de merecimientos en el cielo, conservando su corazón puro y desprendido de los bienes de la tierra que suelen servir de tanta ocasión al pecado. Reflexiones. Según el sabio, tan dificultoso es encontrar un hombre que no corra tras el dinero, como hallar un hombre sin tacha. El interés en todas partes domina.
Dichoso aquel que verdaderamente se hallare exento de esta pensión, porque en realidad no será para él empeño muy arduo conservarse en la inocencia. Es muy rara la virtud que esté a prueba de interés, así como la justicia contiene en sí todas las virtudes, así la avaricia contiene todos los vicios. Qué vanidad tan ridícula tenerse por más que los otros, porque posee más bienes que ellos. El dinero por sí solo no da mérito. Un libertino lleno de oro es un libertino que brilla, mas no por eso es menos libertino. La virtud sola da el mérito, y la virtud no se compra con dinero. Feliz aquel que no coloca la esperanza en las riquezas, y que conociendo su insustancialidad no se deja deslumbrar del falso resplendor que descubren. Feliz el que, considerándose como administrador de sus bienes, sólo se sirve de sus tesoros para comprar el cielo con limosna. ¿Quién es éste? Exclama el sabio, y le alabaremos como un prodigio, porque su vida es una serie de maravillas. Su virtud es virtud a toda prueba. ¿Qué de lazos, qué de peligros no rodean a un hombre rico? Casi todo es tentación para él. La abundancia estorba más para la salvación que la pobreza. Conservar el corazón puro, libre, desinteresado en medio de los tesoros es el ápice de la perfección, es un milagro. Por eso se recompensa con una eterna gloria. Tanta verdad es que las riquezas sólo son útiles a los que las desprecian, y que rarísima vez se las ama inocentemente. La facilidad que tienen los grandes y los poderosos para quebrantar los mandamientos es el mayor elogio de los que los guardan en medio de las grandezas y de la abundancia. La regularidad, la vida ejemplar de un hombre opulento añade especial lustre a la virtud y hace honor a la religión. Los tesoros de los avarientos se desvanecen, las más elevadas fortunas se hunden, las herencias de los justos son únicamente las que se burlan de la inconstancia de los tiempos porque el Señor las conserva. El Evangelio es del capítulo 12 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñidos vuestros lomos, y antorchas encendidas en vuestras manos, y sed semejantes a los hombres que esperan a su Señor, cuando vuelva de las bodas, para que en viniendo y llamando le abran al punto. Bienaventurados aquellos siervos que cuando venga el Señor los hallare velando. En verdad os digo que se ceñirá y los hará sentar a la mesa, y pasando los servirá. Y si viniere en la segunda vela, y aunque venga en la tercera, y los hallare así, son bienaventurados aquellos siervos. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría ciertamente, y no permitiría minar su casa. Estad también vosotros prevenidos, porque en la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Meditación de la vigilancia cristiana. Punto primero. Considera que ninguna cosa se nos ordena más expresamente en el Evangelio, ninguna es más indispensable, pero ninguna es menos observada que el velar sin cesar. Vivimos todos en medio de un país enemigo. La vida del hombre es una continua guerra, todo es peligro, todo es tentación. Los sentidos caminan de acuerdo y tienen inteligencia con el enemigo. Las pasiones no pierden ocasión de amotinarse. La razón en materia de costumbres a cada paso se engaña. Nuestro mismo corazón nos hace traición. Y con todo eso, en medio de tantos peligros, vivimos con la mayor seguridad, sin desconfiar en nada. Pues ¿de qué nos admiramos si tantos perecen miserablemente? El aire del mundo es contagioso, y nos exponemos a él sin preservativo. El enemigo de la salvación, semejante a un león furioso, anda rugiendo alrededor de nosotros buscando coyuntura para despedazarnos, sin que sus rugidos nos hagan despertar de nuestro letargo. Caminamos con los ojos cerrados por medio del precipicio. Exponémonos a 1000 combates sin precaución y sin armas, y nos admiramos de que tantos se condenen, mas nos debiéramos admirar si con tan poca vigilancia se salven muchos. No hay que buscar fuera de nosotros mismos las pruebas de esta verdad. Desvelámonos por ventura mucho en el negocio importante de nuestra salvación. ¿Hasta dónde llega en este punto vuestra vigilancia? ¿Tenemos bien conocidas las fuerzas y los artificios de nuestro enemigo? ¿Estamos prontos a resistirle? ¿Sabemos bien los medios para vencerle? Estos y no otros son los efectos de la vigilancia cristiana.
aquellas almas cobardes y descuidadas, aquellos cristianos flojos y adormecidos, experimentan en sí estos preciosos efectos. Reina la vigilancia cristiana en esas concurrencias de la profanidad, en esos bailes, en esos saraos, en esos juegos, en esas fiestas del mundo. Y luego extrañaremos que sea tan limitado el número de los escogidos. Dichoso Señor, el siervo a quien hallaréis velando, y desdichado de mí si me encontraréis durmiendo. Punto segundo. Considera que la vigilancia cristiana debe estar acompañada de la oración. Esta consigue los auxilios del cielo que necesitamos para combatir. Y la vigilancia nos constituye en estado de podernos aprovechar ventajosamente de los auxilios. Velad y orad, dice el Señor, para que no caigas en la tentación. Orar sin velar es presumir de la gracia lisonjeándose de vencer sin combatir, y sin estar continuamente alerta contra el enemigo. Velar sin orar es presumir temerariamente de las propias fuerzas, exponiéndose al peligro con igual temeridad. Toda la vida del cristiano es una continua guerra. La vigilancia y la oración deben ser el ejercicio de todos los días. ¿Y nos hemos ocupado hasta aquí todos los días en este ejercicio? ¿Qué es lo que pobló los desiertos de tanto solitario ilustre? La obligación que tiene todo cristiano de velar y de orar incesantemente. Aquellas grandes almas, aquellos héroes del cristianismo, tenían por ventura otras pasiones que domar, otros riesgos de que huir, otros enemigos que vencer. Ah, que la mayor parte de ellos tenían 100 veces menos que combatir que nosotros. Y con todo, cuánta fue su aplicación, qué continuo su cuidado en orar y velar. ¿Y cuánto es el nuestro? Ellos vivían en el desierto, nosotros en medio de un mundo corrompido y tentador, expuestos a 1000 golpes, y estamos en él sin defensa. Oh, qué diferencia de conducta, pues que unas almas inocentes de todas edades, de todos sexos, de todos estados, cerradas en una estrecha celda, siempre con las armas en la mano, siempre en centinela día y noche, temen ser sorprendidas. Y unos hombres por la mayor parte ya derribados, extremadamente flacos, pasan tranquilamente los días entregados a todo género de diversiones, a discreción de un enemigo sagaz y artificioso que perpetuamente nos rodea para perdernos. Compongamos esta seguridad con la vigilancia de los santos. San Raimundo renunció al mundo con todas las prelacías y dignidades del estado religioso para entregarse a una vida privada, para ser siempre siervo atento y vigilante. No contento con haber velado toda la vida en el negocio de la salvación, renueva su vigilancia en los últimos 35 años que vivió. Bienaventurados los siervos, a quienes cuando viniere el Señor los encontrare velando. Bienaventurados los que estuvieran despiertos en la segunda y en la tercera vigilia. Si hubiera venido el Señor, ¿me hubiera encontrado de esta manera? Eternamente seáis bendito, Padre de las misericordias, porque no habéis querido cogerme desprevenido. Pero, ¿qué castigo mereceré si después de esta meditación me cogierais de repente en la hora que vinierais? No, mi Dios, espero que no me ha de suceder esta desgracia. Resuelto estoy, mediante vuestra divina gracia, a orar y a velar con tanto cuidado lo que me restare de vida. Que no me cojáis sin prevención y de repente. Jaculatorias. Siempre fijaré los ojos en el Señor, esperando que me librará de los lazos de mis enemigos. Velad y orad, para no caer en la tentación. Propósitos. 1. Ten siempre en tu cuarto algún excitativo que te despierte la memoria de estar siempre velando y de vivir prevenido contra un enemigo que nunca se duerme. La imagen de un crucifijo, de la muerte, alguna sentencia sacada de la Sagrada Escritura, singularmente esta, velad y orad, porque vendrá el Hijo del Hombre cuando menos lo pensáis. Examina si estás enredado en alguna ocasión peligrosa, y no se pase el día sin apartarte de ella, sin desviar de ti cuanto te pueda servir de embarazo para salvarte. Desconfía de todo, aun de tus mismos propósitos, hasta que veas los efectos. 2. Fuera de estos devotos medios, pequeños en su entidad, pero realmente de grandioso socorro, no dejes de observar cuidadosamente los siguientes. Un día de retiro cada mes, sin que en esto haya jamás falta, una confesión general todos los años, o al fin de ellos, o el día en que los cumples. Ten un crucifijo destinado para que te auxilien con él en la hora de la muerte. Dispón tu testamento, y en caso de tenerle ya dispuesto, si hubiere que mudar, hazlo en el mismo día.
Si hay alguna restitución que hacer o algún daño que reparar, guárdate bien de dejarlo al cuidado de tus herederos. Ejecuta por ti mismo uno y otro sin dilación. ¿Qué motivo hay para creer que los otros serán más activos ni más exactos en cumplir con nuestras obligaciones que nosotros mismos? Luego que te sientas indispuesto, llama al confesor y confiésate como para morir, aunque no haya sombra de peligro. Finalmente, en dando el reloj, ten la piadosa costumbre de rezar el Ave María diciendo con Santa Teresa: ya tengo una hora menos de vida, ya estoy más cerca de la eternidad. Portémonos como aquellos que están amenazados de ladrones. ¡Qué vigilancia, qué cuidado, qué precaución! El mismo Jesucristo nos enseña este medio. Gran dolor tendremos si no nos aprovechamos de él. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.